Saludos amigos, bienvenidos a otra entrega de Perfiles con Lorena Erasme. Gracias por su sintonía y por cada semana estar con nosotros para conocer los diversos perfiles del país que les presentamos desde aquí. Hoy tenemos un programa especial, un programa yo diría que un poco triste, se podría decir, porque ustedes saben que con la tragedia del YECSE que ha impactado mucho al país, y no tan solo aquí, sino a nivel internacional. Hoy vamos a tener un testimonio de Alcides Acosta. Él es hermano de Edwin Acosta y de Stephanie Soriano. Esta pareja, ambos perdieron la vida durante la tragedia del YECSE. Hoy desde aquí vamos a conocer un poco de qué pasó, cómo esto ha impactado a su familia y sobre todo vamos a hablar también de Edwin y de Stephanie. Así es que vamos a una breve pausa y cuando retornemos, pues no se muevan para que podamos conocer un poco más de lo ocurrido en la tragedia del YECSE, pero sobre todo de esta pareja que lamentablemente perdieron la vida durante esa madrugada. Gracias por seguir en sintonía en Perfiles con Lorena Erasme. Y como anuncié inicialmente, hoy tenemos un programa especial. Ustedes saben que la tragedia del YECSE lamentablemente ha conmocionado a todo un país y hoy tengo el testimonio de uno de los hermanos de la víctima. Él es Alcides Acosta, él es hermano de Edwin Acosta, un joven que falleció junto con su esposa Stephanie Soriano. Y le doy la bienvenida a Perfiles. Gracias por estar aquí y por permitirnos conocer un poco de la historia. Muchas gracias a ti por la invitación. Gracias a usted y de antemano todo el equipo de producción y mi persona le damos de verdad nuestra condolencia por lo sucedido, por la pérdida de su hermano, por la pérdida de su esposa, que además de ellos también hay otros que todo un país ha sentido toda esta situación. Sí, esto ha sido difícil para todos. No es- Cada persona que tú conoces, conoce a alguien, que sea un amigo, que sea un familiar, que sea un hermano, que sea papá. O sea, es como un duelo nacional. Sí, así Todo, ha sido un duelo todo el nacional. mundo tiene a alguien o conoce a alguien que perdió a alguien. Así es. Y antes de ya, ¿verdad?, hablar un poquito más de todo esto que ha ocurrido, me gustaría que nos hablara un poquito de su hermano, Edwin Acosta. ¿Cómo era él? A veces hay gente que no cabe. Edwin era un muchacho muy trabajador. Tú sabes cuando alguien dice, yo lo voy a lograr. Él era muy enfocado, muy disciplinado. Él, cuando se disponía a hacer algo, él le daba y le daba hasta que lo lograba. Y siempre, tú sabes, buscándole el lado bueno a las cosas. Y tratando de hacer las cosas bien y te daba como que te motivaba. Y sus amigos así saben, las personas que eran cercanos, que él siempre le decía, mira, no te quedes atrás, no te quedes atrás, que aquí vamos a ser ricos toditos. Decía él. Sí, aquí vamos a ser ricos toditos, pero si tú te quedaste atrás, dije que en el coro, dije que no, nada de eso, tienes que ponerte para lo tuyo. Que eso, dije que los amigos, no, no, es trabajando, tienes que ponerte para tu trabajo. Y él siempre le buscaba, motivaba mucho a la gente, a cualquier amigo que él lo veía como desenfocado, cualquier persona que tenía un proyecto y lo tenía como, porque a veces la persona tiene un proyecto, pero como que no Sí, le dan calor. que no le dan como el carácter. Sí, porque por ejemplo tú quieres lograr cosas, pero entonces tú no, para lograr cosas tú tienes que sacrificar cosas y tienes que estar enfocado en lo tuyo, Sí. porque tú publicas esa copa, pero si tú la publicas hoy, quizá tú no la vendes. Y tú vuelves mañana y tampoco la vendes. Duras 3 días y entonces te desanima. Sí, Pero el trabajo no es así. no. Edwin, como usted acaba de decir, un poco, ¿verdad? De él era una persona muy disciplinada, inquieto, ¿verdad? Estimulaba mucho a su alrededor. Imagino que con usted también fue así. Él era el hermano mayor, el Menor, menor.
¿Cuántos hermanos son Yo ustedes? tengo 9 hermanos, ¿verdad? Ok, Pero los otros eran de padre. ok, Edwin era mi único hermano de padre y madre. ok. Eran ustedes dos. Ajá, entonces nosotros nos criamos sin mi papá. Entonces, él venía siendo como un hijo hermano. Ok, un hijo Un hermano. hijo hermano, Por, claro, porque yo era mayor, se crió conmigo y mi mamá. Entonces, como mi papá no estaba, entonces por un divorcio. sí, se separaron, pero todo normal, o sea, no es un divorcio normal. Exacto. No Pero fue un pasó. padre presente. Sí, él, claro. Ok, Sí, pero, o sea, pero en la casa como tal, él estaba yo. ok. Entonces, en este caso, ¿qué cantidad de años usted le llevaba a él? A 9. 9 años. ¿Y cómo fue esa niñez de ustedes? Según te puedes recordar de cómo él era. Bueno, era inquieto, por lo que usted me acaba de decir. Edwin era súper inquieto. Incluso él rendía tanto que nosotros decidimos ponerlo en el taekwondo para que quemara la energía. Sí, Porque era, le digo que era o sea, inquieto. demasiada energía. Y entonces lo pusimos en el taekwondo. Yo recuerdo que el primer día que él fue al taekwondo, eh, el profesor le dijo, mira, ¿con cuál de ellos tú quieres? Niños, eran niños pequeños. ¿Con cuál de ellos tú quieres pelear? Y él le dijo, con el que usted quiera de todito eso. Es más, póngame con ese. Un muchacho que era cinturón rojo. Y ese muchacho le dio. A Eden. Porque él Porque, quería, ¿verdad? sí, porque entonces él acaba de llegar. Ujú. Él acaba de llegar a la escuela Y ya quería y pelear, ya ya con él quien quería, sea. sí, y entonces el profesor le dijo con cuál, y él le dijo con ese, porque él no sabía que era por colores el asunto. Exacto. O sea, Sino que todos eran igual. sí, el cinturón rojo ya está a ley de uno para ser cinturón negro. Ujú. Y el niño también, aunque era niño, tenía conocimiento. Y, o sea, cuando llega uno nuevo siempre lo llevan suave. Claro. No fue el caso. No fue que lo de él fue todo lo Sí, contrario. le dio durísimo. Esa relación de usted y él, ¿cómo eran? A pesar de usted llevarle tal vez cierta edad, ¿cómo fueron como hermanos? Fueron Oh, cómplices, aparte de tal vez usted tal vez fungió como un rol, como usted me dijo, papá y hermano a la vez. no, nosotros teníamos una relación muy bonita. En un momento, casi siempre teníamos negocio en conjunto. Y, ¿sabes? Los negocios a veces salen bien, a veces salen mal. Y nosotros nunca tuvimos problema por eso. En un momento yo estuve haciendo otros negocios que tenía que hacerlo de teléfonos y eso, y él se quedó eh, con otra persona aquí. Pero Sí. entonces ya luego de un tiempo, luego de pandemia, fue que entonces volvimos a hacer negocios juntos como tal y fue que iniciamos el proyecto que estábamos trabajando. Aunque ustedes residen aquí, Aquí, sí, son de claro. aquí, de Santo Domingo. Santo Domingo, sí. Él estudió una carrera, una profesión, No, él entró a estudiar mercadología. mercadotecnia. Ahora, Pero entonces, recientemente. no, pero entonces él lo dejó Ok. porque Isamar salió embarazada. Stephanie, que vamos a hablar de ella Ajá. también. Entonces ahí lo paró, pero entonces él tenía un talento natural para vender. O sea, él era un emprendedor, de esos Sí, sí, emprendedores, y sí. tenía esa... Él sabía vender. Ok, el negocio actual que ustedes tenían ambos, Sí, también. ¿de qué es? Es Technology Evolution. Somos una tienda virtual mayormente, aunque tiene un local físico. Pero el concepto es delivery. Ok, Delivery a nivel nacional. Hacer ay, envíos a todas partes. ok. O sea, que él fue un fajador de este joven. Sí, 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 sí. Eso no se lo quita a nadie. Y todo el mundo, eh, o sea, él se dio a querer muchísimo. Y no es que una cosa que tú digas, porque la gente cuando se muere todo el mundo lo quiere. Claro, Pero ese muchacho, si usted entra a cualquier de las redes que están ahí y lee los comentarios, nosotros no tenemos ningún comentario. Edwin no tiene ningún comentario negativo. Eso es muy difícil cuando tú tratas con personas. exacto. El rol suyo, aparte de hermano, me dice que también como padre, ¿cómo fungió eso? Él se llevaba de usted, Sí, le dio siempre me mucho sé. dolor de cabeza. A veces sí, Sí. también. Claro, porque aunque ellos se lleven de ti, pero hay un punto en el que
ellos también toman decisiones y a veces no son las que tú quieres, pero también son adultos. Ya llega un Claro, punto que es adulto, se mantienen y tú puedes aconsejarlo, pero si él quiere hacer otra cosa. Y aparte de eso, si él quiere hacer otra cosa que aunque a ti no te guste, pero que es sana, pues tú no tienes exacto. realmente todo esto es Exacto, cada quien tiene su propio camino. claro, ¿Cómo él claro. conoce a Stephanie? Él conoce a Isamar porque mi tío, Stephanie Samar se llama. Isamar Stephanie Isamar Soriano. Stephanie, ok. Él conoce a Isamar porque mi tío William se casa con una muchacha que se llama Wendy. Wendy es la madre de Isamar. Como mi tío se junta con Wendy, él conoce a Isamar. Exacto. Pero ellos se conocen cuando tenían quizás como 10 años, más o menos. Más o menos. O sea, ellos estaban... Y las fotos están ahí desde... Los dos tenían ambas edad. Sí, 10 años. Ok. sí, ellos se llevaban como 2 años o 3 años, por ejemplo, pero los dos se conocieron niños. Sí. Y de niños, tú sabes, en los cumpleaños, estaban en las actividades familiares y se Se fueron. relacionaban como familia. Sí. Ok. Y luego, cuando un día él me dice, brother, te voy a decir una cosa, no le digas más. ¿Qué? Yo estoy enamorado de Isabel. Y Sigo Tamar en ese momento era como digo, una prima, una prima. exacto, y yo, "Oh, Edwin, pero Isamar es prima tuya. No, 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 ella no es prima mía. Y comenzó a Porque, justificar. claro, me dijo, no, porque mira, el que es tío mío Era de inquieta, verdad, sí. el que es tío mío de verdad es William. Entonces Wendy no es nada mío. Wendy es la mamá de ella, entonces nosotros no somos familia. Ella está en la familia, pero ella no es Ella no familia. es familia. Un tigre, Que- un tigre. que- Y entonces, ¿cómo pasó eso en el momento, por ejemplo, de él tal vez decirlo, miren, estoy enamorado de ella? Ella también mostró cierto interés en él también. No, porque cuando ya él lo vino a decir, ya ellos tenían su muñeco armado. Sí, ¿Cómo? eso no fue que él me dijo a mí para hacérmelo saber. Dije De que él iba a empezar, no, no, no. no, no, no. Ya esos planes iban encaminados, ya, eso Ella no. tenía mucho tiempo ya de relación cuando ya él te comentó. Realmente no sé qué ¿Qué tiempo tiempo? tenían, Exacto, pero pero ya. sí, ya estaban, sí, claro. ¿Y se molestaron en tu familia en ese momento? Al principio sí, tú sabes por qué, porque lo veíamos como familia. ¿Quién se molestó inicialmente? ¿Tu madre? No, mi tío, ¿Tu tío? mi tío Will, sí. Dijo que no podría ser, se Dijo opuso. que no, ¿por qué no? Porque esos muchachos son, ¿sabes? Ya William veía a ese Mar como hija de él también Sí. y él siempre veía a Edwin como hijo de él también. Y, pero hablando así, un día estábamos hablando y digo, William, pero a final de cuentas, No son familia. ellos no son familia. Y Edwin, él podrá ser inquieto y todo, pero él es un buen muchacho. Sí. Entonces, si ellos se quieren, que es lo importante, Tenía mucho tiempo yo juntos no, bueno, ya como esposos. como esposos, sí tenían como 13 años. 13 años. Wow. ¿Qué edad tenía su hermano? Él tenía como 29, 30 años. ¿Y ella? Sí, Igual, más o ella por menos. ahí sí. Ok. Tenía como 12 años, más o menos. O sea, ellos 18 años se casaron. Sí. Ya, se casaron y Y no hasta sé. el sol de hoy. ¿Y Sí. cómo fue ese matrimonio, según usted podría decir, de cómo cambió él, seguía de inquieto? Inquieto en el, Él, en el sentido de que él quería seguir haciendo cosas. él siempre, tú sabes que a veces cuando tú te casas, tú aceptas una responsabilidad. Y a veces él se quería hacer el loco. Claro, porque tú dices, ¿Cómo así? claro, porque si tú te casas Ajá. y tú llegas a tu casa a las 3 de la mañana, por ejemplo, Ajá. tu esposa se va a molestar contigo, Claro. ¿verdad? Sí. Entonces él me decía, no, que Chori pelea demasiado. Él le decía Chori. Chori pelea demasiado. Y yo decía, no, lo que pasa es que tú no estás colaborando.
Porque que si tú llegas a las 3 te van a pelear. Claro. Llega a tu casa temprano y vete a trabajar normal. No, porque entonces tú no quieres que uno salga para ningún lado. Digo, no, pero no es que tú puedes salir. Pero llegar a cierta hora por Claro, y prudencia. si te llaman, coge el teléfono. A veces estábamos en un sitio y está llamando. ¿Ah? Está llamando. Digo, pero si estamos aquí, Coger el estamos teléfono. tú y yo, Exacto. coge el teléfono. A él le gustaba mucho salir, frecuentaba compartir. Ya últimamente no. Ya los juntes solamente eran familiares. Porque estábamos muy enfocados en el proyecto que tenemos y estábamos trabajando mucho. Realmente trabajamos eh, fuera de horario, sin horario, sí, Y trabajando. Samar siempre lo apoyó, era una Sí, buena esposa. sí, 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 ¿Cómo realmente era sí. ella? Muy trabajadora de sus hijos. O sea, que hay madres que no, por H por R, Sí. tendrán sus razones, pero ella siempre, a los niños siempre estaban con su escuela, con su alimentación, con su vestimenta, con llevarlo a la iglesia. ¿Era cristiana, católica? ¿Cree en Dios? Creí en Dios. Que ahora hay tantas religiones que Sí, claro. ahora mismo yo no sé ni de cuál soy yo ahora mismo. Pero era una mujer que temía a Dios. Sí, claro. Ok, ok. Muy, muy aplicada en su ¿Tuvieron casa. 2 hijos? Sí. ¿De qué edad? Ellos Actualmente. ahora tienen 5 y 9. ¿Qué le parece si hacemos una primera pausa y cuando retornemos vamos a seguir con esta entrevista, un programa especial? Está aquí, este perfil escolar. Vamos a la pausa. Gracias por seguir en sintonía en Perfiles con Lorena Erasme. Como anuncié inicialmente, hoy tenemos un programa especial. Tenemos con nosotros a Alcides Acosta, él es hermano de Edwin Acosta y también cuñado de Stephanie Soriano. Ambos jóvenes perdieron la vida durante la tragedia del YEXE y con él pues inicialmente he conversado sobre su hermano, cómo era su hermano, su esposa y cómo lo definía a ambos como familia. Alcides, en este bloque me gustaría ya un poquito entrar con relación a qué pasó ese día, o sea, cómo te enteraste de lo que sucedió en ese martes de la madrugada, donde lamentablemente ocurrió esta tragedia. Eh, bueno, William me llamó El suegro de tu hermano. y me dijo, Alcide, vamos al YC, que los muchachos, eso se derrumbó y no se sabe nada de ello. Vamos, entonces ahí arrancamos, corriendo, tú sabes, con, con muchas cosas en la cabeza, pero, ¿sabes? Tú piensas que se derrumbó, pero cuando te dicen que se derrumbó, que se derrumbó. ¿Cómo así? ¿Sabes? ¿Cómo así? Pero entonces cuando tú vas, íbamos rodando, veíamos toda la ambulancia bajando también, tuvimos que dejar el carro por la Churchill y corriendo para allá, y vimos tanta cosa, tú dices, pero es como grande lo que pasó aquí. Y yo no estaba tomando el teléfono y muchísima gente me estaba llamando. Y cuando llegamos que vimos eso, ahí yo llegué como a las 2, como a las 2:40 más o menos. Cuando llegamos que vimos eso así, eh, tú sabes, eso como que tú dices, como que tú no puedes procesar que que se va a caer un techo. Y entonces que los militares, todo eso acordonado, entonces ahí cada quien llegaba y daba como una orden nueva y como... Cuando tú llegaste y viste ya la magnitud de lo que pasó, ¿qué, qué pensaste? ¿Cuál fue tu impresión? ¿Hermanos, esposa, están bien, no están bien? Bueno, yo decía que si ahí iban a sacar,
que si ahí se iba a salvar una persona era él, porque él era muy fuerte. Y tú sabes, tú te mantienes siempre con la esperanza. Pero entonces, el tiempo. Llegaron mis primos que tenían a su papá ahí adentro también. Mis primos tenían a su papá y a su madrastra y a una tía. Sobrevivieron. Ellos estaban en la mesa con Edwin. Ellos, ¿quiénes andaba con él? Estaba Máximo Peña, Alba Marina Cabreja y estaba Florinda Rojas. Eran familias todos, Eh, sus tíos. Máximo es el papá de mis primos que son Jordi, Giancarlos y Vladimir. Entonces Máximo tenía otra relación ahora con Alba Marina y la hermana de Máximo. Estaban compartiendo ahí en la mesa. Porque eran 5. Eran 6, Eran seis. pero la otra persona que andaba con Eva, lo que él nos cuenta es que en ese momento, él no sabe cómo, pero la viga que cayó para los 5 así. Y que quedó un espacio pequeñito y él salió para arriba. Pero de los 6 que estaban en la mesa, solamente él pudo salir. Él dice que cayó arriba. Él dice que la viga cayó como si te cayera algo así como delante. Así delante de ti. Y que, o sea, él estaba como en una de las esquinas de la mesa y como que cayó todo así como de ahí para allá. ¿Se vio algún golpe? No, él no le pasó nada. Nada, nada, nada. Para seguir en esta parte, antes ellos te invitaron ese día, fueron a un compartir. Edwin me dijo que fuéramos para allá. Sí. Sí. Por motivo a que ellos fueron a ver a Rubí Pérez. Su esposa Isamar era muy fanática de Rubí Pérez. Él la llevó para Sí, claro. Nosotros habíamos ido a verlo a Ferro un tiempo atrás, unos 4 meses, 5 meses atrás. Y Máximo le había tirado temprano a Edwin para que fueran para allá. Mira, dime, vamos. Yo, ¿No fuiste porque no te estaba cansado? no, porque yo no estoy saliendo. Ok. Yo no quiero estar tranquilo. O sea, Exacto, quería estar tranquilo, estaba cansado y quería estar tranquilo, sí, no tenía yo ánimo. le dije a él, dije, bro, no salgas, quédate tranquilo. Quédate en tu casa. ¿Y él qué te dijo? No, tranquilo. Está una chelchita. Además, tú sabes que a la Choli le encanta Para complacer. Luis Pérez. No, él quería ir. Él quería. ¿A qué hora su tío lo llamó? William me llamó como a las 2:40 más o menos. O sea, No, cuando pasó todo ya eran las 1 de la mañana. eran las 1 y tanto, pero yo sé que yo llegué al lugar, yo llegué como a las 2:45 más o menos, antes de las 3. El testimonio de la persona que sobrevivió, él, o sea, según lo que le puede decir, se dieron cuenta de que algo estaba pasando en el negocio, se decía que estaban cayendo vigas. Sí, entonces ¿Qué fue lo que le explicó? ¿Qué pasó esa noche? incluso el teléfono de Edwin, nosotros lo logramos encender hace como, parece que fue ayer, y y ellos estaban grabando, que el techo estaba, Agrietado, sí, estaba botando botando como... como mucha arena y la gente se estaba moviendo. Y Edwin grabó eso, así que el techo estaba cayendo como arena y yo no sé cómo un muchacho Inquieto, tan exacto. vivo, o sea, no le dio para salirse de ahí. Y, y tú ver ese video así como que tú dices, Cuando viste ese video, ¿qué sentiste? imagínate, eso ahí te revive. ¿Sentiste impotencia en ese momento? ¿Rabia? De todo que tú quieres. O sea, y tú lo conoces y tú dices, si es otra gente, una gente que siempre está como en el aire, así como, o sea, que hay personas que son menos despiertas que otras. Pero Edwin no, muchacho era demasiado, demasiado vivo. Y tú verlo así como que él tuvo el chance. Tú ves el video Se y, percató. y él vio, o sea, y tú grabaste que el techo ya estaba botando mucha arena. Yo te lo puedo Sí, claro que enviar. sí. Y
ya se veía y la gente ya estaba corriendo. Y en el video se ve que ya el espacio estaba vacío. Sí. Y entonces tú decís, pero ¿cómo tú no sé, pero lo que pasa es que cuando es tu día, no hay, cuando es tu día, cuando está para ti, ni aunque te quite. Cuando no está, ni aunque te ponga. ¿Qué le dijo la persona? La persona que sobrevivió, o sea, según esa noche, cómo pasó todo, se estaban divirtiendo, ya se habían dado cuenta de lo que estaba pasando, o sea, según lo que le cuenta. Él nos dice, estaban compartiendo, la fiesta iba bien, todo iba normal. eh, y, o sea, y cuando empezó eso que empezaron como a caer, ellos pensaron como, porque parece como que ya en otras ocasiones parece como que había caído y la gente como que lo ignoraba. Digo que parece porque yo no estaba ahí, no sé. Pero él sí dice que todo fue, eso fue simplemente como que, Personas de segundo. sí, y no, Él no se percató de ellos, cómo estaban, no le dio no, tiempo, porque él nada, dice que pero cayó ellos estaban abajo de la abajo de la viga viga. y que en su mente él me dijo, yo no me imaginé que ellos podían sobrevivir porque yo sé que la Él no viga, llamó a nadie en ese momento. sí, ¿Lo llamó a ustedes? no, porque nosotros no tenemos acercamiento, pero Ok. él sí llamó a mis primos Jordi y Vladi para decirle lo que había pasado, que ¿Ya ustedes estaban ahí cuando él lo llamó? los primos míos cuando él salió, él los llamó. Cuando él logró salir, él los llamó. Y él se fue a buscar algo, no sé, a la casa y volvió para atrás de una vez. Y él estaba ayudando a las personas que estaban ahí, a los rescatistas. ¿Qué más dice de los demás? ¿Se vean gritos, ruido? Sí, claro, porque es Según él, cuando él salió, que las personas gritaban, tú sabes, que sáquenme de aquí, no me dejen morir, que yo tengo familia, yo tengo hijos. Eh, los gritos desesperados de la gente, ¿sabes? Y eso, yo sé que él también tiene su no va a trabajo. tener su trauma también, porque no me imagino cómo va a dormir con esos gritos, porque yo te cuento lo que yo vi desde afuera. ¿Qué tuviste de esto? O sea, tú El escuchabas movimiento de la ambulancia. las ambulancias cada vez que salía una persona y entonces luego nos dijeron, tú ves, si la ambulancia sale con la sirena, es porque están vivos, pero si la ambulancia sale apagada, es porque están muertos. Y salían ambulancias, o sea, las que salían apagadas. El primer día sí salían muchas personas con vida y uno se alegraba. Incluso cuando estaba la confusión con Rubí Pérez, que decían que él estaba En un en un hospital. hospital, y yo decía, pero él no puede estar en un hospital porque su hija está aquí y está llorando o sea, no pueden ellos saber más que su hija que está, Exactamente. y ella también estaba adentro. ¿Qué tiempo duraste ahí? ¿Horas, días? ¿Cuándo ya le pudieron, por ejemplo, decirle, mira, tu hermano falleció, lo pudimos encontrar? Nosotros duramos ahí, yo llegué el martes como casi a las 3 de la mañana y me fui, duré como hasta las 5 de la mañana del día siguiente. Del día siguiente, del Ajá, miércoles. ajá, sí. Eh, ¿Sabes? Ahí entonces el agotamiento y el estrés entonces yo le dije a un primo mío que vamos, yo, yo voy a descansar una hora, a dormir una hora, porque o sea, me estaba yendo de lado, estaba muy cansado, porque ¿Pudiste descansar? yo fui a la casa, me bañé, y como a las 8:30 más o menos, yo volví para atrás. ¿Cómo fueron esos momentos? Para ti, para tu Es, madre. ¿Tú sabes qué es lo que pasa? Por ejemplo, cuando tú pierdes una persona, Antes de tú saber ya de que estaba lamentablemente, ¿verdad? Ya muerto. ¿Cómo fueron esas horas, esos minutos, esos segundos? es que, por ejemplo, cuando tú pierdes una persona, por lo regular, pasa un accidente,
estaba enfermo. Cuando pasa un accidente y la persona muere, pues como que te choca la noticia, pero entonces está en la morgue y hay que hacer las cosas funerarias y eso es como que, no es que no duele, duele muchísimo también, pero por lo menos es como un golpe, pam, 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 y como rápido. Pero cuando tú pasas un proceso desde el lunes, desde el martes en la madrugada hasta velarlo, o sea, hasta que te lo van a entregar el viernes en la noche. El viernes, no, no te lo entregaron la madrugada del sábado a las 1 de la mañana en el INACI. Imagínate tú todo ese proceso y todo era una espera tras otra. O sea, una espera primero que encontraran los cuerpos porque, y nosotros decíamos siempre, cuando sacaban gente, uno decía, ¿sabes algo? ¿Viste algo? No, no está ni-". Y yo mantenía la esperanza hasta el último momento. Entonces, del martes a viernes, ustedes estuvieron en el DIECSE, Sí, claro. afuera. Sí. Entonces, cuando le dicen las autoridades que tienen que ir ya a INASIF, porque No, al parecer, no, ¿cómo fue el proceso? porque ellos, por ejemplo, iban sacando. Entonces ellos, porque había mucha desinformación también. La gente, había mucha página falsa poniendo listas. Y las listas eran manuales, eran cosas como que cualquiera la podía hacer y decía, en el Darío. Y nosotros, gracias a Dios, mi familia es grande y nos dividíamos. Y muchos amigos también que me ayudaron en el proceso. Eh, y en el Darío, en el Calventi, en el área, en Abel González, en todas las clínicas que decían, nosotros enviamos personas a ver y nada. Entonces, uno como que se queda como con esa angustia de que, ok, cuando yo me fui el viernes en la noche Del DIECSE. del Jet Set, había uno de los rescatistas que yo le dije, tú sabes cuáles son mi familia que están ahí. Sí, yo sé, tranquilo, yo sé. Entonces yo me fui como a la 1:30, más o menos, de la mañana, de lo que es el sábado, de lo que es, perdón, el viernes. Cuando ellos nos llamaron, entonces nos dijeron, mira, a las 2:30 encontraron a Isamar. A las 2:30 Sí, del del viernes. viernes. Amanecer viernes. Ajá. Ujú. Entonces, eh, bueno, yo dije, si ya encontraron a Isamar, van a encontrar a los otros. Y así mismo fueron apareciendo. Después apareció Edwin, después Máximo, Alba. Vamos a una breve pausa y cuando retornemos vamos a seguir conversando contigo. Sobre todo también saber ya cómo todo esto ha impactado a ti. Gracias por seguir en sintonía en Perfiles con Lorena Erasme y como he anunciado inicialmente, hoy tenemos un programa especial. Estamos conversando con Alcide Acosta. Él es hermano de Edwin Acosta y cuñado de Stephanie Soriano. Ambos lamentablemente perdieron la vida en la tragedia del DIECSE que ha conmocionado a un país. En el bloque anterior ya entramos ya en materia, ¿verdad? Con todo lo que ha pasado, cómo se enteró su familia, lo que pasó. Por ejemplo, usted nos explicaba que encontraron el cuerpo de su cuñada el viernes en la madrugada, aproximadamente a las 2 de la mañana, luego de usted estar todos estos días en, Sí, en ahí. el DIECSE, Sí, me imagino que sin comer, sin dormir. sí. O sea, yo realmente, o sea, tú bebes mucho líquido. Había muchas personas también, porque dentro de todo esto, todo esto malo, ¿verdad? Pero también había una parte buena que era todas las personas, muchísima gente que sin conocer a los que estaban ahí, estaban donando líquido, Empatía. agua, comida, muchísima gente llevaba comida. Y tú ver como, o sea, a ti te duele por lo que tú estás pasando, pero también tú dices, pero mira, también hay mucha gente buena, que a veces se nos Sí. olvida que hay mucha gente buena.
en estos momentos. Sí, realmente. ¿Quién le avisó a esta hora? ¿Usted estaba allá en el Yexé o No, yo había salido una hora antes a la casa, voy a llevar a mi esposa. Cuando yo llegué, me llamaron, me dijeron, mira, ya encontraron a Isamar. alguien de la defensa civil? No, Familiar. un familiar mío, claro que estábamos, es que somos, mi Sí, familia es sí, grande, y entonces nos turnábamos y hacíamos diligencia por un lado, porque ya tú vas perdiendo la esperanza, o sea, de tanto tiempo. Entonces vamos a irnos preparando para, por si acaso. Y cuando me llamaron, me dijeron, mira, ya encontraron a Isamar, pero ya a esta hora, si tú quieres, no hables, no le digas nada a William, porque o era sea, su papá, tu tío. sí, ya de aquí, un ejemplo, de aquí le van a llevar para INACIF y la ¿Quién van estaba allá y quién la identificó? a identificó a un amigo de la familia eh, y una prima de ella ¿Usted también. después fue al INASIF o ya usted fue cuando ya encontraron a su hermano? Yo fui al INACIF cuando ya encontraron a mi hermano. Duramos ahí entonces todo eh, eso ahí, eso ahí, entonces eso era otra. El sábado en la madrugada fue cuando lo encontraron. No, El viernes. viernes en la madrugada estoy con una Sí, media no, también no se confusión aquí. preocupe. Pero Lo sí, encontraron ya después de los Guayas y después a él. sí, sí, exactamente, como con una hora y algo de diferencia más o menos, uno de otro. Pero ya, entonces ya ahí empieza entonces el otro Al otro proceso, pues que es entonces ir al INACIF a llenar actas. tú llenas ellos tenían un número de bolsa y un número de caso. Entonces con eso tú llenabas con la fotocopia de la cédula y la copia de la cédula tuya también, tú llenabas como para que te entregaran. Y eso se tomó. Le voy a hacer la pregunta con todo el respeto, pero cuando le tocó identificar a su hermano, ¿qué sintió? ¿Qué Yo, pensó? yo no quería, porque yo no quería quedarme con esa imagen. Pero entonces, al momento de entregarlo, eh, pasó una confusión entre ellos. Pero el amigo mío que estuvo con nosotros ahí todo el día, me dijo, él es el número 530. El 530. Y Él entonces, estaba en una bolsa. ujú, entonces él me dijo, no lo vea, que ya yo lo reconocí, no te quedes tú con eso también, quédate así. Pero entonces, en el momento de cuando nos iban a entregar, como era a mí que me tenían que entregármelo, el de INASIF me dijo, mira, hay una confusión. Isamar ese es Isamar. Ya la van a montar. ¿Usted la vio? No. Me dijo, este es Isamar. Y ahí está todo correcto. Pero entonces, con tu hermano, ¿es este o es este? Hay una confusión porque los papeles parece que se habían como mezclado. Entonces, yo lo voy a abrir y tú me vas a decir. Y entonces, cuando ya lo abrieron así, ya. Perfecto. Reacción. Eso es pedirle a Dios que a nadie le toque. Cuando tú lo viste ahí de esa manera, ¿qué sentiste? Es que ahí, tú sabes que está muerto, ¿verdad? Pero tú ahí, como que tú dices, toda la alegría, todo, o sea, la persona que era, que tú recuerdas, cambiar todo eso por eso. Eso es como tú dices, pero tú sabes, la gente te dice, tú no puedes cuestionar a Dios, tú qué sé yo qué. Pero muchas veces esa gente que te dicen eso quizá nunca han vivido un proceso así. Porque, claro, y a mucha gente le ha pasado, pero claro que tú le dices a Dios, claro que ¿por qué? Porque hay muchísima gente mala
que no le pasa ni gripe. Pero, pero luego tú sabes que tú estás hablando desde la ira, que tú estás molesto. Y aunque yo no sea un cristiano ferviente ni que salgo a la calle a predicar la palabra, yo sí creo en Dios y creo en todas las cosas buenas que Él ha hecho en mi vida y en mi familia. Pero en ese momento, tú dices, pero ven acá. Es que tú estás hablando de una persona que tú sabes, el carisma, la alegría, la alegría en persona. Y tú cambiar todo ese recuerdo Por este cuadro. por este cuadro. O sea, es como una cosa como... Y entonces, tenés que saber que tú tienes eso y entonces ahora tienes que hablar con mami. O sea, ahora, como yo, como voy a trabajar, o sea, como mi mamá es diabética. O sea, ¿Cómo le dijiste a tu mamá y cómo ella recibió la noticia? a mami no le queríamos decir, porque en la primera zona tú tienes esperanza. Ella la mantuvo hasta el final. Sí, claro. En la primera zona tú estás muy optimista, tú, no, tranquilo, el muchacho fuerte, el muchacho hace ejercicio, o sea, tiene una resistencia. Si hay alguien ahí con vida, él va a salir de ahí. ¿Cuál fue la reacción? Eh, no, todavía mami todavía ella está mal. Mami tiene el azúcar, es diabética. Y ella, después de ahí, el azúcar está muy inestable, le baja, le sube. Eh, Ha sido un golpe. sí, yo le digo que tratemos de ser fuerte porque, ¿sabes? Tenemos los niños ahí que, que tenemos que echar para adelante. Él dejó dos niños, a ambos. ¿De Sí, qué edad? 5 y 9. Matthews, de 5 años, y Valentina, de 9. Le han dicho que sus padres fallecieron. Sí, ¿Cómo te tocó a ti? ¿Quién habló con ellos? no. Nosotros empezamos a hablar con una psicóloga durante el proceso. Explicamos lo que estaba pasando, que sus padres estaban en la tragedia, y ella hizo un plan y gradualmente le fueron como diciendo cosas a los niños hasta que finalmente tuvo que decirle la verdad. Eh, Valentina, que tiene más conciencia, está muy afectada. Matthew todavía es muy pequeño y eh, no tiene No le ha preguntado raciocinio. el por qué. Papi, mami, ¿dónde están? ¿Qué pasó? Ella sí me ha dicho varias veces cuando yo voy a verla que nosotros fuimos muy mal, porque nosotros no dejamos que ella lo viera en, en el ataúd. O sea, tú no le puedes explicar que no había forma, que no se podían ver. So, a nosotros nos dieron 2 horas en la funeraria. ¿Y cómo tú le explicas eso? ¿Qué le dijiste? No, yo le dije, vale, lo que pasa es que los doctores dijeron que lo mejor para ellos, para que pudieran descansar, es que esté cerrado, porque aquí hay demasiadas personas y no lo van a dejar descansar tranquilo. Entonces, yo le dije así, ella, obviamente ya, pero fue lo mejor que yo le pude decir, porque como tú, Claro. ¿Se van a quedar con los niños? ¿Han los pensado? niños van a estar, originalmente yo pensaba que se iban a quedar conmigo, que sus niños y los míos estudiaban juntos. De hecho, están Valentina y mi hijo de 9 años, estudian en el mismo curso, en el mismo colegio. Pero Matthew y Amira están en cursos separados, en el mismo colegio. Entonces, cuando yo fui a hablar con Wendy, la mamá de Isamar, ella tenía la misma idea que yo. Eh, y llegamos al acuerdo que se van a quedar con ella la semana, que podían estar conmigo los fines de semana.
ambos queremos lo mismo. Claro, y ¿Van a proceder legalmente? sí, Ya tienen abogados. estamos en eso, estamos trabajando en eso. ¿Qué tú crees que pasó? ¿Hubo negligencia? ¿Fue una tragedia? ¿Qué tú crees realmente con todo lo que ha pasado? Incluso vimos que en esta semana el señor Antonio Espaillat habló con una periodista, él da su versión de que él no sabe lo que pasó, de que se ha sentido muy mal. ¿Qué piensas de todo esto? Lo que pasa es que las pruebas están ahí y no fue algo que pasó como que pasó ese día. Ujú. Incluso hay artistas que han dicho que sí, que anteriormente sí, que se habían llenado las... Y hay reseñas de 6 años diciendo que le está cayendo. Él Por... dijo que era yeso, supuestamente. Vamos a esperar que ellos terminen su investigación, a ver si funciona, a ver si la verdad sale a flote. Pero ustedes han tenido contacto con otra familia para ustedes tal vez de manera, todo conjunto, proceder a, no, de manera particular. ¿No? Sí, sí, porque eso, yo no creo en esa versión. Eso no fue algo que ocurrió que nadie sabía. Tú esperas que se haga justicia. ¿Tú crees en la Mayormente, justicia? yo quisiera que sí, que son muchas personas. O sea, yo tengo un caso, pero hay, ¿cuántos? Son 200. Hasta hoy van 232. Sí, Y dicen que podría aumentar. podría haber más. Sí, porque hay personas que están en intensivo y eso, me han dicho. Pero yo no creo que con tantas personas fallecidas puedan no salir a la luz, la verdad. Digo yo. Ok. Para ya ir finalizando, tú me decías inicialmente de que Edwin era tu hijo y tu hermano a la vez. Y ya veo que socios en este sentido Sí, de negocio. ¿Cómo tú crees que va a pasar en todo esto y cómo tú te has sentido? Porque aquí hay tres roles que, según tú me has dicho, padre, hermano y un socio. ¿Cómo tú crees que tú vas a poder tal vez sobrepasar todas esas expectativas? a veces, mira, cuando una cosa así a ti te pasa, lo que por lo regular tú entiendes como si se acabó, como que hasta aquí llegué. Porque nadie te prepara para una noticia así como esa y como de golpe. Es muy difícil. Pero, ahí hay 2 niños y yo tengo 3 hijos también que dependen de nosotros. Entonces, un pastor que fue allá a la iglesia, fue a la tienda, me dijo, Alcides, a ustedes les toca llorar en el camino. Y lamentablemente no pueden hacer para porque de ustedes dependen muchas personas. Y ustedes como familia son una familia muy unida y del trabajo de ustedes depende que mucha gente siga trabajando también. Entonces, nada te prepara para eso y nada es igual. Ya, o sea, todo cambia. Pero aunque todo cambie, tú debes seguir avanzando porque es, la vida continúa. No va a ser igual, no es lo mismo. eh, pero lo que él hubiese querido es que nosotros siguiéramos dándole una buena educación a sus hijos, mucho cariño a sus hijos, que compartiéramos y que sobre todo nuestras ideas, nuestros planes se hagan realidad, aunque físicamente él no esté. Cuando tú ves esos dos niños, ¿qué tú piensas? Y sobre todo el varón que parece mucho. Ese niño, ese niño va a ser una réplica de su papá. Él, no desde, o sea, no, ahora tú te fijas más, porque ahora
Él está. Pero siempre yo le decía, todo lo que tú rindes, todo lo que tú jodes, se lo pasaste a muchacho. No pudiste pasarle, qué sé yo, una voz de artista o algo. No. Ni le pasa lo mismo, que rinde. O sea, que Bueno, fue por casualidad de Dios, te lo dejó a ti. sí, Para que todavía, aunque él no esté, te dejara ese regalito. Para que siempre tú estuviera, para que él siempre esté al lado de ti. sí, yo creo que sí. Y lo vamos a subir, lo vamos a levantar y vamos a ser muchachos buenos, trabajadores como su papá. Amén. Claro que sí. Alcides, gracias de verdad por permitirnos conocer un poco la historia de tu familia, de tu hermano, de tu nuera. Yo pido de verdad que Dios lo llene de mucha fortaleza a todos ustedes. Eso es lo que pedimos todos Con los los días. niños también, que esto me ha partido el alma. Y que al final en cuenta todo este proceso, la verdad salga a la luz. Y Sí, sobre todo esa que parte, la justicia, en este caso, de Dios, y puede ser, bueno, la del hombre, al final en cuenta, pues tal vez. se pueda palpar. De verdad, Nadie sabe. muchísimas gracias. Gracias a ti por Si tu quieres espacio. decir algo ya para finalizar. Abracen a su gente y díganle que lo quieren cuando puedan. Porque tú estás por sentado que mañana será otro día. Y el final nadie lo sabe. Si usted tiene a alguien que lo quiere, dígaselo hoy. Si usted tiene que decirle a alguien que lo perdone, dígaselo hoy. Porque el mañana es incierto. Usted solamente sabe que está aquí ahora, hoy. Yo, gracias a Dios, en esa parte me siento conforme, porque todo lo que le podía dar o decir, siempre se lo dije. Siempre. Y por eso, eh, dentro del dolor, estoy conforme. Porque siempre le hice saber quién era para mí. Gracias, Alcides. A ti por tu tiempo. Y a ustedes, vamos a una breve pausa. Bueno, ustedes vieron este testimonio de Alcides, que perdió a su hermano Edwin Acosta y a Stephanie, que es su esposa. Un testimonio desgarrador que de verdad uno espera que solo Dios pueda darle conformidad a cada una de estas familias, no tan solo Alcides, sino también a las 232 familias que perdieron un familiar desde allí. Desde Perfiles, nuestra solidaridad. Espero en Dios que tanto como a él y a las demás víctimas, también sus familias sean aliviadas con este dolor y que la justicia de Dios y la justicia en este caso del hombre en su debido momento, pues se haga, ¿verdad? Lo que se tenga que hacer. Señores, gracias por su sintonía y será hasta la próxima semana en otra entrega de Perfiles. Hasta entonces.